Hermanos, vamos a tomar la enseñanza del día miércoles, siempre en la temática de conectándonos, conectando, el tema central es conectando a la iglesia, a la gente con la iglesia, en el subtema de membresía. Y hoy, esta noche, vamos a estar con la lección número 2. Y el tema de la lección número 2 es nuestra forma de vivir. Así que vamos a orar entonces para poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre, reconociéndote como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Jesucristo. Gracias te damos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en la enseñanza de hoy, en el entendimiento, en la comprensión, en el discernimiento de la palabra, y todos aquellos que se conecten, que puedan entender y también discernir lo que vamos a enseñar, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es un cristiano, por qué somos llamados cristianos, qué requisitos debemos de cumplir de alguna manera como cristianos, pero principalmente vamos a estar estudiando 7 verdades que encaminan a todo miembro de una iglesia, particularmente a los miembros de Semilla de Vida, que les ayudan a vivir como cristianos, ¿verdad? Y ser testigos de Cristo. Allá en el capítulo 11 del libro de los Hechos, habla la Biblia, Lucas, ¿verdad? Que es el que escribe el libro de los Hechos, habla de la iglesia de Antioquía, allá en el Asia, norte de Asia. Los que alguna vez han estudiado los viajes misioneros de Pablo van a poder darse cuenta de que estoy hablando. Y allí en el versículo 26 del capítulo 11 del libro de los Hechos dice lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es importante ir al trasfondo de la fundación de la Iglesia de Jesucristo y poder entender, hermanos, por qué nos llamamos cristianos. La palabra cristiano, su origen es del griego. En aquel tiempo, en la época de Pablo, era el griego. Se hablaban varias lenguas, pero el griego era la lengua oficial, llamémosle así. Y cuando traducían cristiano, el significado era pequeño Cristo. ¿Sí? Qué interesantes. Y eran los enemigos del cristianismo que le pusieron así a los cristianos para hacerlos menos, porque no los consideraban que podían ser como Cristo, eran pequeños cristianos. Pero ahora en la historia de la iglesia el cristianismo toma un nombre importante. Y fíjense qué interesante lo que significa la palabra. Significa personas, óigame bien qué interesante la definición, personas que eligen creer y obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero algo más importante, y que se esfuerzan por vivir como Él lo hizo. Entonces, en el
tiempo de la iglesia de Jesucristo, acá cuando estamos leyendo en el capítulo 11 del libro de los Hechos, estamos hablando 40 años, 50 años después de la muerte de Cristo, y el cristianismo estaba tomando un auge importante. Y los viajes misioneros de Pablo estaban llevando el mensaje de Jesucristo a otros que no eran judíos, a los gentiles que le llama la Biblia. Y había mucha gente de otras razas que estaban recibiendo el evangelio y estaban, hermanos, queriendo imitar a Cristo. O sea que esto tiene todo un trasfondo maravilloso. Por eso, nuestra forma de vivir, ese es el tema que yo le he puesto hoy. ¿Cómo debe de ser nuestra manera de vivir como creyentes? ¿Damos testimonio a los demás de nuestra vida? ¿Somos como esas personas, los pequeños cristianos que se les llamaba allá en Antioquía, que eligieron creer y obedecer a Cristo? Obedecer su palabra. Personas que se esforzaban por vivir como Cristo vivió. Ellos no habían visto, como nosotros tampoco, no tuvimos el privilegio que tuvieron los apóstoles como Pedro, como Juan, que estuvieron ahí cerca de Jesús. Pero estos que vivieron cerca de Jesús, cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, empezaron a vivir como Cristo. Porque el Espíritu Santo les ayudó. Porque quiero decirte una cosa, hermano, que me escuchas. No es en la fuerza de uno la vida cristiana. Si nosotros creemos que vamos a hacerla nosotros por nuestra habilidad, como dice la palabra, por la fuerza del caballo, no es por la fuerza del caballo, dice el profeta, sino por el poder del Espíritu. Si tú te vas a esforzar a ser un verdadero cristiano con tu habilidad y con tus fuerzas, olvídate. No es así. Por eso vamos a estar hablando un poco de cómo se supone que debe de ser la vida de un cristiano. La vida de un cristiano, hermano, es una vida que se vive por fe. ¿Se recuerdan? A la pastora siempre está diciendo, no vivimos por fe, vivimos por vista. Y es un versículo que está en la Biblia. Porque el propósito de ese versículo es que aprendamos a ver las cosas que no son como que si fueran. La misma Biblia, cuando habla de ese versículo, dice, y resucita a los muertos, hablando de Cristo, y hace ver las cosas que no son como que si fueran. Entonces, es un privilegio ser un cristiano, hermanos, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Le decía a un hermano el otro día, hay que bautizarse, hermano. Es que yo no estoy listo, es que no es en sus fuerzas, hermano. No es porque usted esté listo, no estamos listos nadie. Es porque usted va a obedecer a Cristo. Se va a someter a la autoridad del Dios Todopoderoso. Y es en la habilidad de Dios que usted va a tomar una decisión y se va a convertir en un hombre obediente. Porque normalmente somos rebeldes, ¿verdad? Nos rebelamos a cualquier disposición que Dios quiera traer, pero el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Entonces, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Cristo, cuando recibimos el perdón de pecados, nos convertimos en cristianos por la gracia de Dios, por esa gracia divina, por esa misericordia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y por eso la palabra ahí en Efesios, en el capítulo 2, define bien claramente los versículos 8 y 9, define a ese cristiano, a ese convertido, y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto dice, no de vosotros, no por tu habilidad, no es por tu poder. Pues dice la palabra, es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. No es las 5 millas que vas a recorrer de rodillas caminando para llegar a una iglesia. No, hermano. Es porque tú le creíste a Cristo. Porque la gracia de Cristo se reveló en tu vida. Y ahora tú decides obedecer a Cristo. Todos los que nos llamamos cristianos es porque hemos obedecido a Cristo y hemos tomado la decisión de cambiar nuestra manera de ser. Porque el arrepentimiento, el otro día en la clase pasada del miércoles decía, el arrepentimiento es cambiar de mentalidad, es mudar el corazón, solo Dios lo puede hacer. Nosotros no, hermano, somos trapos de inmundicia, dice la palabra. No tenemos la habilidad, pero Dios sí, porque Él nos constituye como representantes de Él, los cristianos. Vamos a representar a Cristo. Por eso el testimonio. Gloria al Señor. Si alguien quiere preparar su camino al cielo, si alguien quiere preparar su camino al cielo, está trabajando en balde, por gusto. No podemos preparar nosotros nuestro camino al cielo, porque todo lo que podamos hacer sería insuficiente. Quienes creen, hermanos, que pueden alcanzar la vida eterna por mantener normas, por cumplir regulaciones, y hacen una lista de lo que deben de hacer y no deben de hacer, están, ¿sabes qué? Negando lo que la Biblia claramente enseña. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Hay alguien ahí que no le ha puesto mute al teléfono? Por favor, hágalo. Voy a repetir. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Gálatas, porque el justo por la fe vivirá. Lo que Dios ha aceptado, hermanos, los que Dios ha aceptado, a nosotros los que nos ha aceptado, y que confiamos en Dios, nosotros, la palabra dice que viviremos para siempre. ¿Lo cree usted? Porque esto es cuestión de fe. Usted hoy se conectó porque cree que Dios le va a hablar a su corazón, porque hoy va a recibir una palabra, porque de eso vivimos. Cuando abrimos la palabra, hay una palabra ahí que va a resaltar entre todas y va a llenar nuestro corazón y nos va a edificar. Los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿se recuerdan que hemos hablado de ellos? Rechazaron a Cristo porque Él les dijo, esta misma verdad que ya dije antes, se las dijo Él a ellos. Les dijo que todos sus actos justos no valían nada y que solo la fe en el Mesías los salvaría. Pero ellos no creyeron que el Mesías había llegado. Y todavía el pueblo de Israel está esperando al Mesías, hermano. Hace poco salió una noticia ahí diciendo que un rabino era el Mesías. Pero lo que va a suceder con ellos es que van a pasar la gran tribulación, y la Biblia lo dice, y muchos de ellos no lo saben. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo al Evangelio, lo sabemos. Y un día va a venir por su iglesia que creyó en Él, que obedeció a Cristo. Y eso tiene que ver con nuestra forma de vivir. Las cosas viejas ya pasaron. Amén, hermanos. Es importante. Dice Romanos 1:17. Ese versículo lo animo a que se lo memorice. Dice así: porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe.
Lo que va a suceder en el futuro lo creemos porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia es nuestro manual. Más adelante vamos a hablar de eso. No, la Biblia nos orienta a nosotros y creemos lo que Dios dice. Entonces, la vida cristiana, hermanos, nos pide morir a nosotros mismos. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, para vivir una vida de fe, ya no en las obras, ya no en mi habilidad, en mi posesión, en lo que yo tengo. Pablo le dijo a los Gálatas, oigan lo que les voy a leer, lo que les dijo ahí en Gálatas 2:20. Con Cristo les dijo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, les dijo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, debe servir, hermanos, como ejemplo para otros. Es decir, fíjense bien, óigame esto, pongan atención, nuestras creencias deben de traducirse en acciones basadas en lo que nos instruye la palabra del Señor. Hay muchas personas que dicen que son cristianos, dicen que están viviendo como cristianos, pero están apaleando a su esposa ahí en el hogar o maltratando a sus hijos, diciendo malas palabras en el trabajo, oyendo música que no es cristiana. Y dicen ser cristianos. Pero lo que yo estoy hablando es diferente. Las acciones no van acorde con lo que debería de ser un cristiano. Dice Pablo, hay 2 versículos que voy a leer. El primero es 1 Corintios 11:1, porque Pablo les dijo a los que le escribió, sed imitadores de mí, les dijo, así como yo imito a Cristo. Ahí en Filipenses 3:17, perdón, les dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Comparen nuestra manera de vivir. Por eso el testimonio, amados hermanos. Yo puedo decir y hablar, pero mi testimonio es el que vale. Y muchas veces cuesta. ¿Por qué razón? Porque queremos hacer la vida cristiana como nosotros creemos que debe de ser. Y no, la palabra nos está diciendo otra cosa. Voy a comenzar a compartir 7 verdades, o 7 caminos, o 7, no sé, el nombre que usted le quiera poner. 7 cosas que nos encaminan a cualquier miembro de la iglesia, pero yo voy a hablar a los de Semilla de Vida. A fin de que aprendamos a vivir como cristianos y cada día podamos ser más testigos de Cristo. Amén. El testimonio es importante, hermano. Entonces, la primera verdad que quiero enseñar es, quiero que tú sepas que la única autoridad que nosotros tenemos es la Biblia. Este libro que está aquí, que algunos, pues, ya ni lo usan, hoy usan el teléfono mejor. No estoy criticando, pero yo prefiero mi Biblia, ¿verdad? Esta Biblia tiene mucho que darme. Hay unas Biblias que la iglesia ha comprado, hermanos, que están disponibles para ustedes. Les cuento que compramos algunas Biblias porque nos enteramos que algunos hermanos querían comprar Biblias. Así que usted pregúnteme después. Entonces, la Biblia es nuestra única autoridad. Dice 2 de Timoteo 3:16 y Salmo 119:18. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué dice?
toda la escritura. Este libro que yo te estoy mostrando, que tiene 66 libros, es inspirada por Dios, este libro. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Qué más? Padres, si están teniendo problemas con sus hijos, vayan a la Biblia y Dios les va a hablar y les va a instruir. Reúnanse en casa todos los días y lean la Biblia. Dice Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el salmista. El Salmo 119, el domingo les dije que se animen a leerlo. Es el Salmo, es el capítulo de la Biblia más largo, pero ahí hay mucha enseñanza de la palabra. Yo y la Iglesia Semilla de Vida declaramos convencidos que la palabra de Dios es la única verdad en que confiamos y nuestra verdadera autoridad. Por eso, Semilla de Vida acepta la Biblia como el manual para vivir. Y cada vez que tengamos que tomar una decisión, primero debemos de preguntarnos, te dejo esto para que lo aprendas, ¿qué dice la Biblia al respecto? Practicaremos la lectura diaria de la Biblia, la estudiaremos y la memorizaremos. Yo tengo años animando a las personas de la iglesia que lean la Biblia. Es importante. La Biblia, hermanos, es la palabra inspirada por Dios. Además de revelar la buena noticia del perdón y la vida eterna, puede responder a las muchas preguntas que le surgirán al intentar vivir una vida que agrade a Dios. Porque la Biblia le va a permitir estar preparado para toda buena obra, como dice la palabra ahí en 2 de Timoteo 3:17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjense qué hermoso lo que dice. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces comienza en el 16 diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sigue el 17 que se lo acabo de leer, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Qué hermoso, hermano. Ese es, al estudiar la Biblia todos los días vamos a ser perfectos. Es lo que dice la palabra. Pablo lo está diciendo ahí en 2 Timoteo 3:17. Y dice algo más, hermano. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo la ve? ¿Cómo le queda el ojo? Entonces, yo sugiero, a partir de hoy voy a dar una sugerencia. Hermanos de Semilla de Vida, empiecen a estudiar el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Quiero que empiecen a leerlo. Cuando terminen Lucas, quiero que estudien el libro de los Hechos. Ya lo vamos a empezar a hacer todos. Lucas, allí en Lucas vamos a comprender todo lo relativo al Evangelio. Lucas, libro de los Hechos, y después de eso, puede leer, siguen los libros que tienen que ver con las cartas apostólicas, ahí en Romanos, que van desde Romanos hasta Tercera de Juan. Puede seguir ahí, o puede tomar la decisión de estudiar otro libro de los evangelios, que puede ser Mateo, Marcos o Juan. También, después de esto, le sugiero leer los Salmos, ¿verdad? Para enriquecer nuestra devoción con el Señor. Y luego, Proverbios para ganar sabiduría y sentido común. Amén. Y quiero decirte que le pidas al Espíritu Santo que te ayude para comenzar a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Amén. Es importante. Vamos a ir con la segunda verdad. Otra verdad importante para nosotros los creyentes de Semilla de Vida, que nos estamos entrenando para ser miembros activos de la iglesia, porque es un tema que traigo ya en la cabeza que lo vamos a cumplir, es que quiero que sepas que la iglesia local es autónoma.
Hay una autonomía que solo nos la da Cristo. Dice la palabra en Colosenses 1:18. Y Él dice, gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo, dice, es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Entonces, no reconocemos más que a Cristo como la cabeza de la iglesia, a nadie más, sea persona, sea grupo, sea organización religiosa. Creemos en la autonomía de la iglesia local, independiente de cualquier control denominacional, aunque sí reconocemos el valor que tiene el asociarse y cooperar con otros grupos cristianos. Nosotros vamos a varios grupos y nos reunimos con otros pastores y respetamos algunas cosas que ellos tienen o piensan como iglesia, pero nosotros como Semilla de Vida reconocemos que hay una autonomía que nos la da Cristo. La tercera verdad: todo creyente es llamado a ejercer el sacerdocio. Óyeme bien, este punto es importante. Dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, dice, son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Óyeme, Iglesia Semilla de Vida, lo que te está diciendo el Señor. Dios mismo, dice, los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso nos manda el Señor, a través de Pedro, nos dice, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Y Apocalipsis 1:6, ahí mismo. Además, dice Juan en Apocalipsis, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Como leemos en la Biblia, cada cristiano, hermano, que me escuchas o que me estás oyendo o que me estás viendo, cada cristiano es llamado a servir a Dios. Si fuera posible, a tiempo completo. Por lo que nosotros como iglesia debemos de practicar esta verdad. Animo a todos los miembros a que según su vocación y su don, encuentre lugar desde donde ministrar y servir a Dios. Cada creyente tiene acceso directo por la oración y lectura de la palabra a ministrar a Dios. A nadie nosotros queremos quitarle la oportunidad de ser sacerdote o sacerdotisa. Nada más que hay requisitos en la iglesia, hermanos. Yo estoy pidiendo, y ya lo voy a hablar más adelante, que todo aquel que va a servir se haya bautizado en agua. Y lo estoy diciendo públicamente por si usted no lo sabía. Pero es un requisito mínimo. Así es que si usted ya está sirviendo en Iglesia Semilla de Vida, voy a revisar su condición para ver si está bautizado en agua. Y si no, pues se bautiza. Pronto vamos a tener bautismo. Eso no tiene nada de malo, hermano. Simplemente usted tiene que obedecer. Pero si usted es rebelde, si usted no se quiere someter a las autoridades, usted va a tener problema con usted mismo, no con nosotros. Va a tener el problema con el Señor por desobediente. Pero ahí está el lugar para que usted sirva. Allí usted puede cantarle al Señor, servir con los niños, ser ujiel, lo que sea. Pero bautícese en agua, sea obediente, sométase al Señor. Gloria al Señor. Cuarta verdad. Ejercemos la membresía, y de esto me voy a detener unos minutos más. Dice Romanos 12:5. El cuerpo de Cristo está compuesto de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amado hermano, como creyente, tú debes comprometerte en una iglesia local, donde debes de dar de tus recursos,
debes de servir a otros, debes de rendir cuentas también. Dice la palabra en Hechos 2:47. Dice así, miren qué lindo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este versículo anterior, el que acabo de leer, nos indica, hermanos, que la salvación era un prerequisito para ser añadido a la iglesia. Así como el bautismo en agua es un prerequisito para los que sirven en Semilla de Vida. Ahora, hay otro versículo referente al registro numérico, porque hay que registrar a la gente en las iglesias. Dice la palabra en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un registro histórico, la iglesia de Jesucristo comenzó con un bombazo fuerte. 3,000 se estaban bautizando en un día. Y estás tú que no quieres obedecer al Señor. ¿Cómo está eso? Aquellos que fueron salvos se unían a la iglesia para convertirse en miembros, hermanos. La membresía en la iglesia es importante, ¿sabes por qué? Te voy a decir varias cosas. Ayuda a definir primero la responsabilidad del pastor. La membresía es necesaria. Yo necesito tener miembros, no visitantes. Quiero miembros que se comprometan con la iglesia. Eso es importantísimo. La membresía en una iglesia local es una forma de colocarse voluntariamente bajo la autoridad espiritual del pastor. Mi cobertura sobre ti es importante. Si no quieres tener mi cobertura, pues está bien, es tu decisión. Pero mientras estés bajo la cobertura de Iglesia Semilla de Vida, te tienes que someter a la autoridad superior. Eso es así. Dice la palabra en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, dice la Biblia. No lo está diciendo el pastor Antonio, la Biblia lo estoy leyendo. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Yo no voy a dar cuenta de cualquier cristiano en Texas. Yo voy a dar cuenta de los que llegan a Iglesia Semilla de Vida y se constituyen como miembros registrados. Incluso les voy a dar un certificado a los que se hagan miembros, se responsabilicen. Es importante también la membresía, hermanos, porque sin ella no puede haber una rendición de cuentas, no hay disciplina, cualquiera hace lo que quiere. Ay, no me quedo, porque no sé qué. Bueno, pues si no se quiere quedar, no se quede. Nosotros la amamos o lo amamos, pero usted tiene que aprender la disciplina. Es importante. Es valioso también la membresía, hermanos, para propósitos de organización. Así yo determino si es un miembro que está registrado como miembro para ponerlo a servir, para que desarrolle y sea el líder en un ministerio en la iglesia. Eso es importante. Yo creo que tú lo estás entendiendo. Entonces, otra cosa importante es que nosotros practicamos el diezmo y la ofrenda, hermano, para sostener la iglesia, como el Señor lo ordena. Miren lo que dice la palabra. Yo no lo estoy inventando. Hay gente que va a hablar y rechazar esto, pero la Biblia es la que nos manda. Traigan a mi templo sus diezmos y échelos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento, dice el Señor. Pónganme a prueba en esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Dice 2 Corintios 9, 6, 7, que todos los domingos lo leo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al Señor. Creo que este punto es importante. Pronto voy a hacer un llamado a la membresía en la iglesia. Estemos preparados. La quinta verdad
nosotros practicamos el bautismo por inmersión. Dice la palabra en Efesios 4:5, solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Y dice Colosenses 2:1, cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. El bautismo es el complemento de la salvación, hermano. Por eso hay algunos versículos que hablan de que si no te bautizas no te salvas. En el sentido de que si eres un rebelde y no lo quieres hacer, pues Dios, los rebeldes no entrarán en el reino de los cielos, hermano. Los desobedientes no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros estamos tratando de enseñarte lo que dice la palabra. Si tú eres un buen cristiano, si tú eres un hombre que quiere imitar a Cristo, si tú quieres obedecer al Señor, hay que obedecer las disposiciones que la iglesia establece. Entonces, para servir en cualquier ministerio, cualquier persona que quiera servir debe de estar bautizado en agua. Amén. Por ahora no estoy poniendo muchos requisitos. Quiero que entiendas que hay iglesias donde tienen demasiados requisitos, pero no estamos tratando de eso. Estamos queriendo enseñarte lo que la doctrina dice. Sexta verdad. Vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Y dice Efesios 1:13. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Nosotros en Iglesia Semilla de Vida, nosotros tus pastores, creemos que la única forma que existe, para vivir una verdadera vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo. Ya lo dije al principio de la enseñanza. Él va a obrar en nosotros, por lo que siempre vamos a buscar practicar una dependencia total de Él para poder hacer lo que es su voluntad. La búsqueda, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo será nuestra meta más importante, dejando que Él sea nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro amigo, quien ya ha hecho habitación en nosotros, por lo que cuidaremos el templo donde Él vive, nuestro espíritu. Amén, hermanos, ahí vive el Espíritu Santo, buscándole, por supuesto, en oración, en ayuno, leyendo la Biblia para que Él desarrolle el fruto del Espíritu en nosotros y reparta los dones que necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y finalmente, la séptima verdad o el séptimo camino. Compartimos las buenas nuevas con otros. Dicho de otras palabras, evangelizamos. Esa es una responsabilidad de todos. Nomás se termine este calorcito, ya vamos a hablar de otra campaña evangelística. Amén, hermanos. Para que trabajemos, para que otras personas nos conozcan. Dice la palabra en primera de Pedro 3:15. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y sus promesas. No necesitas saber mucho de la Biblia, tu testimonio es suficiente. Cómo Cristo te sacó de donde vivías, de donde andabas, cómo te limpió de tus pecados y ahora eres una nueva criatura, simplemente. No necesitas ir y predicarle un mensaje, no, tu testimonio. Por eso estoy enseñando hoy este tema tan importante, hermano, que le titulé Nuestra forma de vivir. Hay otras personas que nos están necesitando. Hay gente que no conoce de Cristo. Hay otros que sí conocen, pero todavía necesitan un poco de enseñanza. Y necesitamos que tú
dispongas tu tiempo. Amén. Dice la palabra en Mateo 18, 19 y 20, y con esto termino. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no nos deja solos, no vamos a ir a evangelizar solos, hermano. Vamos a ir en el poder del Espíritu Santo, amén. Así que, amados hermanos de Semilla de Vida, estoy dando las pautas, ¿verdad? Yo te animo a que si te gustó este mensaje, te vayas a YouTube, te suscribas en YouTube y mandes este mensaje a otros que tú conoces, amigos o familiares o hermanos. Comparte este mensaje, nuestra forma de vivir. Solo a través del Espíritu Santo podemos ser diferentes. Nuestro testimonio es importante. Vamos a orar para finalizar este mensaje y luego viene la pastora. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por ayudarnos. Gracias porque vamos a crecer espiritualmente. Hemos aprendido de ti esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.